Hoy hablaremos de los orígenes remotos del Taekwondo. El Taekwondo es un arte marcial de origen coreano y si bien no tengo registros oficiales, dado mis conocimientos en materia, me atrevería a decir que es, y por lejos, el arte marcial de origen coreano más practicado a nivel mundial, así como también el más conocido en varios países. Una de las razones de esta popularidad es, sin dudas, su participación como deporte olímpico. Así como me atrevo a decir que ha de ser el sistema coreano más practicado, también me animo a especular de que es uno de los sistemas más practicados por jóvenes y por niños. Algo que, por cierto, habla muy bien del Taekwondo, aunque también le carga con una enorme responsabilidad. Hablemos del Taekwondo ahora, pero del Taekwondo antes del Taekwondo. Cuando hablamos de este arte, inmediatamente nos viene la imagen del insigne maestro y fundador, el general Choi Hong-hee. Sin embargo, para la creación del Taekwondo, antes de su fundación, y aquí debemos de separar y entender la diferencia entre creación y fundación. La creación o formación del sistema puede tomar años, mientras que la fundación se da generalmente en un día específico. El general Choi Hong-hee fue el fundador del Taekwondo y principal actor quizás en la creación de este sistema. Sin embargo, no fue él el único en tomar parte en la creación de este arte marcial. Para que el Taekwondo llegara a ser el Taekwondo, hubo de pasar mucho trabajo, así como también muchos maestros y muchas instituciones. Por lo tanto, hoy no hablaremos del general Choi y de la fundación del Taekwondo, sino que hablaremos de la historia y el origen de su formación. Comencemos por definir qué es el Taekwondo. El Taekwondo es un arte marcial de origen coreano, como ya lo dijimos, que destaca como principal característica las técnicas de pateo. Es considerado popularmente como un arte marcial moderno, dado a que su fundación tiene un poco más de 50 años de antigüedad. La palabra Taekwondo se divide en tres: Tae, Kwon y Do. Tae hace alusión a todas las técnicas que impliquen el uso de las piernas, patadas, rodillazos. Kwon, referencia a todas las técnicas que impliquen el uso de los brazos, puños, hombros, manos, codo. Y el último carácter, Do, presente en la gran cantidad de sistemas marciales asiáticos, refiere al camino de perfeccionamiento mental y espiritual. Por lo tanto, la palabra Taekwondo podría traducirse como el camino del pie y de la mano, razón por la que, fiel a sus principios, el Taekwondo es un arte marcial de defensa con pies y con manos vacías y no implica la utilización de armas ni modernas ni tradicionales. El Taekwondo es un arte marcial altamente científico. Es un método que busca acondicionar el cuerpo basándose en las leyes físicas para generar la máxima potencia enfocada de manera precisa mediante la aceleración de la masa corporal en un gesto motor o grupo de estos en combinación, buscando la percusión en la mayoría de sus técnicas. Aunque se le considera un arte marcial moderno, debido a su reciente fundación, el Taekwondo se basa fundamentalmente en artes marciales antiguas, como lo es por ejemplo el Kung Fu, presente en muchas de sus técnicas a mano abierta, el Taekwondo coreano, en la forma y realización de los golpes con el pie, y el Karate de Okinawa de Japón, de donde obtiene la mayoría de los golpes de puño, la planimetría, o sea la división por zonas del cuerpo, zona alta, zona media y zona baja, los bloqueos, el sistema de grado similar al de karate, así como también su primer uniforme y sus primeras formas o punse, como los Kibon y las formas Balwe, que fueron modificadas posteriormente por las formas Taeguk del Taekwondo WTF y las formas Tul del Taekwondo ITF. Con respecto a la historia del Taekwondo, encontramos evidencia de sus prácticas relacionadas con el Taekyun, que fueron hallados en tumbas antiguas por arqueólogos japoneses, donde hay algunas pinturas murales que muestran a dos hombres en escenas de pelea. En aquella época se podía distinguir tres reinos en Corea: Goguryeo, que va desde el 37 a.C. hasta el 668, al tiempo el Baekje, que fue desde el 18 a.C. hasta el 600, y el Silla, del 57 a.C.
al 936. Podemos evidenciar entonces de que la península coreana en ese momento estaba dividido en estos tres reinos: Goguryeo, Baekje y Silla. Los militares de la dinastía Goguryeo desarrollaron un estilo de boxeo o arte marcial, o también conocido como Kenpo coreano, basado en diversos estilos chinos, pero adoptado a sus propias necesidades. Era un estilo que daba mucha importancia a las patadas en lugar de los puños. Este estilo de defensa personal sin arma era denominado en aquel momento Taekyum. Otro arte marcial de gran importancia en esa época fue el Subak. Se creó un cuerpo de guerreros organizados e instruidos en este arte. Estos guerreros eran conocidos como los guerreros Sonbe. Según reza la historia, en el año 400 el reino de Baekje intentó invadir al reino de Silla. Se dice de Hwanghae-to, apodado el Grande de Goguryeo, envió 50.000 tropas Sonbe de apoyo al reino de Silla, lo que supuso esto el primer contacto del reino de Silla con el Subak. Posteriormente, la dinastía Silla unificó los reinos después de ganar la guerra en contra del reino Baekje en el 668 y contra el de Goguryeo en el 670. Los Hwag-rag eran un grupo de élite de jóvenes nobles, dedicados a cultivar la mente y el cuerpo para servir al reino de Silla. Este grupo había recibido una gran influencia del arte marcial Subak tras su contacto con las tropas Sonbe enviadas por el reino de Goguryeo en la anterior guerra en contra de Baekje, y ellos también conocían el Taekyum. Por ello, desempeñaron un papel importante en esta unificación. La figura del Hwag-rag buscó ser similar a la de los samuráis japonés o al caballero medieval occidental. Era una organización social, educativa y militar basada en un código de honor, consistente en la lealtad a la nación, respeto y obediencia a sus padres, honestidad, coraje en la batalla y en la omisión de la violencia innecesaria. En el año 1910 se produjo la ocupación japonesa de la península de Corea, que duró 35 años. Se prohibió la práctica del Taekyum y del Subak. Sin embargo, ambas tradiciones marciales siguieron practicándose en la clandestinidad y recibieron influencias pedagógicas, metodológicas y de contenido de varias artes marciales japonesas de la época, como lo fueron el karate y el judo, tal como ocurrió con todas las artes marciales coreanas posterior al año 1945, como lo es el ejemplo del Hapkido, defensa personal militar, que se basa en el Daitu Ryu Aiki Jiu-Jitsu japonés, o también el caso del método de espada coreano, conocido como Hapkun-do, que a su vez fue influenciado por el arte japonés del sable y del kendo. Debido a su importancia nacional y cultural, tras la liberación de Corea del dominio nipón en el año 1945, se llevó a cabo una reorganización de las artes marciales coreanas. Una de las principales preocupaciones en ese momento era la de distinguir claramente el taekwondo del karate introducido por el gobierno colonial japonés. Es en este punto en donde entra a tallar una nueva historia en la vida del taekwondo, ya que en el año 1955 el general coreano Choi Hon-hee, por encargo del gobierno de Corea y con el objetivo de unir todas las técnicas conocidas por las escuelas de artes marciales coreanas y japonesas para que pudieran ser practicadas por las fuerzas militares y paramilitares. Fue el 11 de abril de 1955 cuando se propuso el nombre formalmente de Taekwondo para designar el arte marcial que se habría desarrollado, y fue adoptado por varios maestros que apoyaron este nombre en sus escuelas. Entre las escuelas y corrientes que apoyaron este cambio estaban 9 principales. Estas eran conocidas como la Chung Da Kwang, Han Mu Kwang, Shi Do Kwang, Muk Da Kwang, la Ho Do Kwang, Chang Mu Kwang, Kang Do Kwang, Sung Mo Kwang y la Jung Do Kwang. Estas 9 escuelas originales de Taekwondo establecieron lo que se conoció como la Asociación Coreana de Taekwondo el día 16 de septiembre del año 1961. El 25 de febrero de 1962, esta asociación se une a la Asociación Coreana de Deportes Amateur. El 9 de octubre
del año 1963, el taekwondo fue por primera vez un evento oficial en el 44º Encuentro Atlético Nacional en Corea. El 22 de marzo de 1966, Choi Hong-hee, quien anteriormente habría estudiado karate estilo Shotokan en Japón, además de sus conocimientos en los estilos coreanos, fundó la Federación Internacional de Taekwondo, o sea, la ITF, con sede en Corea del Sur. Posteriormente, en el año 1972, el general Choi se trasladó a Toronto, en Canadá. La práctica del taekwondo se extendió por el mundo con la participación de 19 países en el primer campeonato mundial de taekwondo celebrado en Seúl en mayo de 1973. Fue durante este encuentro cuando se fundó la Federación Mundial de Taekwondo, o sea, la WTF. Sucede que mientras el general Choi se encontraba ya establecido en Canadá, difundiendo el taekwondo bajo la patente ITF, o sea, Federación Internacional de Taekwondo, en Corea se consideró de que el taekwondo es patrimonio cultural de toda Corea y no patrimonio de una persona sola en particular. Es por ello que se crea la WTF o Federación Mundial de Taekwondo. Hasta aquí no debería de existir ninguna diferencia técnica entre ambas ramas de taekwondo, porque tal como te lo he explicado, el sistema era el mismo, pero las diferencias eran de tipo más bien burocráticos, por decirlo de alguna manera. Pero claro, en virtud de su inclusión en los Juegos Olímpicos y teniendo en cuenta de que la WTF se dedicó desde su creación casi en exclusivo a la difusión a través de las competencias, exponiendo el taekwondo como un deporte de contacto marcial, es un hecho casi que inevitable de que su arsenal técnico, al igual de que su metodología de trabajo, haya sufrido algún cambio a diferencia y con respecto al propuesto por la Federación ITF. O sea, que a grandes rasgos, la diferencia entre ambas es que la ITF practica una forma más tradicional de taekwondo, mientras que la segunda, la WTF, se centra más en el combate de competición. Esto no indica que una u otra sea mejor, más efectiva, más eficiente, ni más ni menos nada. En el año 1971, el taekwondo habría sido declarado deporte nacional de Corea del Sur por el decreto del presidente Park Chung-hee. La WTF fue reconocida por el Comité Olímpico Internacional en 1980, convirtiendo el taekwondo en deporte olímpico en Sydney 2000, aunque ya anteriormente, en Seúl 1988 y en Barcelona 1992, habría sido incluido y presentado en el programa oficial como deporte de exhibición. Si este video te ha resultado de interés, me ayudarías mucho dándole un me gusta, pero sobre todo te pido tu ayuda para compartir y etiquetar estos videos con la mayor cantidad de gente que te sea posible, para que las artes marciales y sus fundadores puedan obtener cada vez más adeptos y seguidores a lo largo y ancho de nuestro mundo. Date una vuelta por mi canal y encontrarás más videos como este. Todos ellos están relacionados a maestros, estilos, sistemas y actores de artes marciales. No olvides seguirme en mis redes sociales para que podamos estar en contacto más directo y saber cuando subo un nuevo video. Facebook, Twitter e Instagram, encontrarás en la descripción de este video los links directos. Con ustedes se despide el Faraón y les desea un muy feliz fin de semana.